Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con la escritora Manuela Erazo. Ella es autora de la obra que presentaremos el día de hoy, que es Hubo una vez brujas nahuales y mucha ciencia ficción, que es publicada con el sello editorial Aquera. Manuela, bienvenida, el espacio es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues antes que nada, quiero agradecer esta invitación, agradecer a Letras Negras que haya pues acogido mi proyecto y que haya creído en él justo para poder mandar a estos personajes al mundo. No, Manuela, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Me gusta empezar estas entrevistas pidiéndole a los escritores que nos cuenten un poquito de ellos, de su biografía, de su paso por las letras, porque parte de estas entrevistas es conocer más de quiénes están detrás de las obras que a nosotros ya nos llegan terminadas y listas para disfrutar. Así que si quieres contarle a nuestro público quién es Manuel Erazo, pues adelante. Pues bueno, soy bruja, escritora, lectora y abogada, en ese orden. Y pues mi paso por el mundo de la literatura ha sido desde muy pequeña. Creo que todos los escritores comenzamos siendo lectores. Entonces, pues realmente esto ha sido desde muy pequeño mi vida con los libros, las historias, ese imaginario, pues no solo popular, ¿no? Sino a través de cuentos, de novelas, de libros, de enciclopedias incluso. Entonces, te comento que justo esta serie desde muy pequeño y mi vida como escritor comienza también a muy temprana edad, prácticamente a los 14 años, pero eh, digamos que comienzo a mostrar mis escritos ya mucho tiempo después. Esto ya estoy hablando, comienzo a publicar prácticamente hasta los 35 años. Entonces, me he decantado más por la poesía y por los cuentos de ciencia ficción, de terror, de fantasía. Tengo cuentos publicados en diferentes espacios digitales, la colectiva Especulativas, ensayos sobre feminismo, con escritoras universitarias, con Círculo de Literatura para Mujeres, algunos cuentos de terror con otros espacios digitales. Entonces, pues bueno, mi paso precisamente por el mundo de las letras es muy reciente, muy pronto como escritora. Tengo un poemario publicado, está disponible en Amazon, se llama Retazos. Y pues bueno, ahorita estamos trabajando también en otros proyectos de escritura, pero por lo menos en estos sitios digitales me pueden encontrar algunos de mis cuentos. Qué rico que pueda uno encontrarse un escritor con trayectoria, que tenga otras obras, que haya ya pasado por un proceso editorial. Creo yo que es muy satisfactorio porque uno tiene acceso a otra obra publicada en otro momento y siempre es bueno ir conociendo un poquito más de cada uno de los escritores. A mí en este momento me gustaría conversar un poquito acerca de la creación de la obra de la que estamos hablando hoy. Constituir una obra siempre lleva un proceso a veces investigativo, organizativo, hay que estar al pendiente y es un proceso largo, es un proceso muy interesante, pero también muy tedioso. Entonces yo quería que habláramos un poquito de cómo es la forma en la que Manuela aborda su proceso creativo y de dónde surgen un poco las historias que conocemos, de las que estamos hablando en este momento. Claro que sí. Pues mira, tiene o más bien tuvo un inicio interesante esta antología, porque aquí en México hay un premio que se llama, es el premio de cuento Amparo Dávila. Hago una pausa aquí, de pronto de estos juegos que hacemos en internet, en Twitter y demás con otros escritores. Recuerdo que en alguna ocasión lanzaron la pregunta, ¿no? ¿Quién sería tu genealogía de escritores? Entonces, yo lo tengo muy claro y siempre he dicho, bueno, yo soy nieta de Amparo Dávila, sobrina nieta de Úrsula K. Le Guin, sobrina de Edgar Allan Poe y ahijada de Lovecraft. Entonces, justamente con este premio, regreso a este premio de cuento de Amparo Dávila aquí en México,
precisamente era para presentar la antología de cuentos, antología de cuentos, y empiezo yo a rescatar algunos cuentos que no había publicado, otros más que no habían pasado convocatorias, y empiezo a escribir otros cuentos porque a mí me interesaba participar. Es muy curioso porque, pues, por supuesto, te iba a enviar a través de plataforma, me cierran la plataforma y ya no alcanzo a enviarlo por cosa de minutos. Entonces dije, bueno, pues no se fue a concursar en el premio, pero lo que voy a hacer es entonces rescatar otros cuentos, termino de escribir otros cuentos más, eh, y entonces armo la antología. Muchas de estas historias, algunos cuentos ya los había escrito, estaban incluso publicados en algunos espacios digitales. En su momento, obviamente, no los había incluido en la antología que se iba a ir al concurso, pero como ya no se fue al concurso, entonces los integro en esta antología. Otros fueron saliendo, pues, justo sobre la marcha. De hecho, digamos que la primera parte de los cuentos me tardé más o menos como 6 meses escribiéndolos, y bueno, ya cuando no se va para el concurso, termino de integrarlo y empiezo a hacer la revisión. Muchos de estos cuentos son, por un lado, mm, historias que de algún modo surgían de incluso frases o pequeñas escenas que vi en una película, ¿no? Entonces tengo por ahí algún cuento de realismo mágico, entonces se iba desarrollando, ¿no? Así como que de pronto veo esa escena en película y digo, ay, ¿qué pasaría si dijeran esto, ¿no? O fuera por este lado, o fuera la otra persona quien hablara. Otros cuentos, pues obviamente iban surgiendo en el proceso de todavía querer enviarlo al concurso. Entonces yo tenía muy, muy claro que justo lo que quería abordar era la extrañeza en mis cuentos, ¿no? Porque pues finalmente Amparo Dávila, la escritura de Amparo Dávila va por este imaginario de lo insólito, de lo extraño, y por supuesto recuperando ciertos temas que a lo mejor en una primera lectura uno no identifica, ¿no? Entonces, fue esta construcción de los cuentos, después el proceso de revisión, o hasta ortotipográfica, como de ir cambiando, este, pues, a lo mejor un poco el sentido de algunas cosas, ¿no? De los cuentos. Entonces, prácticamente me llevé un año, creo que fue una antología que salió muy rápido, que pude, pues, escribir muy, muy rápido, porque prácticamente me llevé un año en la escritura de todos los cuentos y en su revisión. Y, pues, bueno, había unas que venían de historias familiares, ¿no? De pronto de anécdotas que contaba mi papá, y entonces querer justo darles como este toque de fantasía. Y al final conseguí incluso cerrarlo. Yo digo que mi antología es una antología circular, porque la primera y la última historia se conectan. Sí, creo yo que una de las cosas que como que más me deja preguntándome de esta antología es eh, la combinación tan diferente que hay, el contraste que decides hacer entre la fantasía y la ciencia ficción, que son dos géneros que van ahí de la mano en tu historia. Está como, yo lo sentí como ubicados, historias ubicadas en el pasado, justo, historias ubicadas en el futuro y historias ubicadas en un presente, pero en un presente no muy bien definido, y quería preguntarte precisamente si es una estructura orgánica o decides de alguna manera arriesgarte a hacer historias que creo yo que en esencia son similares, pero también son muy diferentes. Es decir, las temáticas de las que tratan son recurrentes, vemos un poco de la cotidianidad, de la familia, de los conflictos humanos, bueno, un poquito, pero uno está ambientado en asuntos completamente mágicos, más regionales, más atravesados por el pensamiento mágico mexicano, y está el otro extremo que dices, bueno, no, vamos a configurar el mundo en un futuro en donde es la tecnología, en donde es conocer el espacio, ya, el otro extremo. ¿Por qué decides hacerlo así? Me pareció muy curioso porque por lo general uno trata de que las antologías vayan como de lo mismo, dependiendo más o menos del carácter que uno le quiere dar, como que las historias se puedan rastrear, pero acá se puede rastrear en esencia lo que quieres decir, pero en los géneros te alocas un poco y eso es muy chévere. Sí, fíjate que yo creo que un poco tenemos un dicho aquí en México que queda así como que de chile, mole y pozole.
eh, esta diversidad de cuentos fue porque, pues bueno, rescaté algunos cuentos que ya había publicado y los quise incorporar porque son cuentos que para mí en su momento significaron mucho, porque eran cuentos que yo no me creía capaz de escribir. Debo confesar que yo tengo un acercamiento con la ciencia ficción muy, muy reciente, o sea, hace 4 años. Y ese acercamiento es de descubrir precisamente toda esta gama que se encierra en la ficción, en la ciencia ficción, que no todo se reduce a naves, espacio, aunque mi cuento hable de naves y espacio, pero no todo se reduce a ello. Entonces, la verdad es que yo empiezo a consumir mucha ciencia ficción, todavía no lo suficiente, no soy una experta, pero me empieza a gustar mucho y empiezo a desarrollar o a descubrir, mejor dicho, todos estos géneros y todas, sobre todo los especulativos. Entonces, hubo cuentos que yo dije, es que este cuento yo necesito incluirlo, necesito que venga en esta antología. Otros más en su momento, pues eran un borrador. Hay uno que está completamente fuera, a lo mejor leen mi cuento y dicen, ah, como que sí tiene toda esta tónica de todo México, ¿no? Y de repente un cuento que dice, ah, caray, esto ni siquiera tiene que ver con México, ¿no? O sea, más allá de que no tenga que ver con el espacio, tiene que ver con otro país. Pero ese cuento muy, muy en particular, justo salió de una premisa de estos mundiales de escritura y me dicen, ahora escribe un cuento que tenga esta palabra, ¿no? Tenga que ver. Entonces, sí me di yo a la tarea de primero tratar de ver, investigar, bueno, qué tipo de nombres, ¿no? Utilizan en esta región. Y me interesó mucho, es completamente ciencia ficción ese cuento, pero sobre todo hacer o invitar a una reflexión sobre la historia, porque a mí me gusta mucho la historia, me encanta la novela histórica, pero siempre me estoy cuestionando esta parte de, bueno, o sea, sí, aquí está escrito y aparentemente están los vestigios y demás, pero pues a lo mejor si nos vamos un poquito más allá, a mí realmente, ¿quién me asegura como espectador que eso realmente ocurrió? Alguien lo escribió, alguien lo puso y a mí cómo me consta. Entonces, quise hacer como que un poco este llamado en este cuento en particular y por eso al final termina con esa parte de, pues es que eso le habían dicho, o no. O sea, no fueron así las cosas, porque de pronto el personaje se da cuenta de, no voy a hacer un spoiler por si no han leído el cuento, pero sí, o sea, este cuestionamiento de decir, a ver, no, pero yo he visto, están los códices, están los libros y ahora resulta que las cosas no son así, ¿qué está pasando, no? Porque ni siquiera es como en el futuro de, ah, cambió, sino regresa. Entonces, sí, para mí era muy importante como poner sobre la balanza, digo, no se trata de generar aquí una crisis existencial sobre la historia, a final del día a algo tenemos que aferrarnos, y yo creo en la historia y creo en la lógica, pero sí, sí quería como que poner un poquito sobre la balanza esa parte, ¿no? De, ok, sí puedes creerlo porque está escrito, pero eso no significa que no tengas que cuestionarlo, ¿no? Y mira que ahí salió mi vena de abogada, ¿no? Que como abogada, pues al final del día, a ver, las pruebas y los documentos es a lo que le doy valor, ¿no? Pero bueno, mi vena de escritora y en el imaginario, así como que, pues sí está escrito, pero, y si de todos modos no es cierto, ¿qué pasa? Y pues bueno, muchos de los cuentos, ya prácticamente casi todos los cuentos de algún modo, para mí era muy importante hacer énfasis en la cosmogonía y en la mitología mexicana, porque aquí tenemos muchas figuras, sobre todo, otra vez, aquí ya lo que hablaba era mi parte de bruja y de escritora, de decir, bueno, porque siempre tenemos que relacionar a la bruja con algo malo. Incluso nuestras leyendas mexicanas están plagadas de personajes de brujas en donde pues van y se comen a los niños, ¿no? Y hay un cuento en donde precisamente tengo un personaje que es una bruja vampiro que dice, pues salió huyendo porque todo el mundo cree que me quiero comer a los niños, ¿no? Y pues ni al caso. Entonces, como de reivindicar un poco esta figura, de darle voz y sobre todo, pues no podía quedar de lado el tema de cultural e históricamente siempre hemos sabido que persecución de brujas implica persecución de mujeres, ¿no? Y no es un tema que haya quedado hace tiempo. Hoy por hoy, desafortunadamente, siguen estas cacerías de brujas disfrazadas, pero siguen. Entonces, sí, para mí era muy importante centrarme un poco, sí, en la mitología de mi país, en la cosmogonía de mi país, recuperar algunas figuras, jugar también, por ahí tengo un cuento que es también completamente ciencia ficción, muy futurista, muy catastrófico. De hecho, yo al principio le había puesto ese cuento, o sea, el nombre
y ya después entre paréntesis, un cuento distópico. Después le quité esa parte y yo dije, no tengo por qué si es un cuento distópico, o sea, está como de más. Es como el que termina explicando el chiste. Pero justo como que esa parte, ¿no? Y ese cuento fue muy chistoso porque un día yo estaba comiendo, escuché las noticias, algo mencionaron en las noticias y dije, ay, sí, ¿no? Ahora le van a poner así. Y de repente de la nada surgió ese cuento, así de, y si las cosas fueran, a ver, ¿no? Hubo un momento en que yo dije, no quiero escribir este cuento porque a lo mejor le doy ideas a alguien más. Yo dije, ah, bueno, ideas raras siempre hay, ¿no? Entonces, fue un cuento que también disfruté mucho y, por ejemplo, ahí incorporé elementos de la cultura azteca, nombres y demás. Entonces, sí, efectivamente hay como una línea a lo mejor muy marcada por cuanto a México, por cuanto a voces de la mitología. Y sí traté de que cada cuento tuviera como su independencia, pero sí al final, cuando yo escribo la última historia, que justo como que me vacío, digo, ok, este es el último cuento de esta antología y quise recuperar precisamente cosas o cierta línea del primer cuento. Entonces yo dije, este tiene que quedar al final y es lo que cierra. O sea, a lo mejor es muy independiente el cuento, puedes leerlo de manera independiente y cada uno tiene su historia, su vida y no hay ninguna relación entre el primero y el último, pero el primero y el último es la relación, o sea, no puede estar, para mí era muy importante, dije, no pueden empezar con otro ni terminar con otro, tienen que ser estos y por eso digo yo que mi ontología es circular, aunque en realidad no. Sí, no circular en el sentido de que haya una relación directa, sino que cierra con la misma, abre con una temática y procede a cerrar con la misma temática muy relacionado a lo cultural, a lo muy mexicano. Yo creo que definitivamente me gusta, creo que definitivamente mi parte favorita de la antología son los relatos que tienen que ver más con lo mexicano, propiamente como con la parte mística, creo que se te da muy bien. Es muy congruente, eso es lo que pasa. Tienes las historias muy claras, tienes el origen de historias muy claras, la forma de jugar con la magia, se nota que es un campo que manejas muy bien y al manejar como muy bien toda la vibra mística, todas las historias que estaban atravesadas precisamente por esta vibra mística, por la magia, son las que yo consideré que me parecieron mejor desarrolladas porque son congruentes, porque dices, quien escribió esto tiene conocimiento y logra jugar con ese conocimiento para ponerte sobre la mesa una realidad de la que no puedes dudar. Esto sí pasa, sí existe y este universo que me planteas no es, en este caso, fantasía, sino que es parte del argot popular y del contexto que ella conoce y de historia que viene con ella. Eso me queda claro a mí, por eso es mi parte favorita. No es que no desarrolles la ciencia ficción de forma muy bien, sino que creo yo que le encuentro más sustancia a estos primeros cuentos, e incluso los que hablan todavía como La Loca, o sea, no sé por qué La Loca fue mi cuento favorito. Es un cuento muy simple, no, no busca nada más que contar y retratar precisamente a través de una historia simple, puede ser toda una creencia popular que hay en torno a una persona y a la forma de ritualizar y a la forma de conectarse con la muerte. Es muy simbólico. Es La Loca precisamente porque se desconoce qué es lo que ella hace, solamente conocen su rutina. La loca que siempre va y le lleva comida a su marido, pero entonces no existe el marido. Entonces nos hace pensar que precisamente es un ritual de luto, es un ritual de muerte, es algo que ella hace precisamente para vivir su cotidianidad, pero que a vista del exterior es algo muy raro, que la cataloga precisamente como la loca y me pareció un cuento espectacular porque no es muy extenso, pero te llena precisamente todos como esas necesidades espirituales y ritualistas y dices, hay muchas la loca por ahí haciendo cosas y son consideradas raras precisamente porque la gente decide no enterarse de nada de lo que ocurre en su vida porque precisamente mantienen esta barrera, ¿no? Todo el mundo sabe lo que hace, pero nadie quiere ni saludarla, ni hablarla, ni nada. Está totalmente aislada de la sociedad y simplemente existe ahí y es catalogada. Y dije, no, pues así vivimos en la sociedad, simplemente
señalando lo que superficialmente podemos ver de los otros sin entender a profundidad nada. Y eso fue lo que me hizo pensar que era muy llamativo en cuanto a sugerencias. Es cuando te sugiere algo, un cuento que simplemente sugiere y te deja a la imaginación lo que sucede en la intimidad, que no te va a narrar. Acá no te van a decir, ay, ella hizo nada, no te dicen nada, tú sabes, ella debe tener una razón muy importante en su corazón para todos los días repetir esta misma rutina y hacerlo con tanto fervor y con tanta puntualidad. Debe ser algo que realmente le importa tan profundamente que lo repite y lo repite. Pero desde la vista de afuera es como, sí, no, es que es la loca del pueblo. Y es como, me encantó. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó ese cuento porque sí, de pronto para mí, otra vez, ese cuento sale de una narración ahí, el chisme del pueblo, ¿no? De repente, salió una loca, bla, bla, bla. Entonces sí, justo de pronto fue, ¿y de verdad estaba loca? O sea, efectivamente para nosotros es como que, sí, en cuanto vemos algo que se sale de lo cotidiano, que se sale de nuestros parámetros sociales políticamente correctos, inmediatamente se tacha a las personas, ¿no? Pero entonces finalmente otra vez, te lo comentaba hace un momento, ¿no? Para mí era muy importante darle voz a determinados personajes. Eh, Creo que esos personajes que de pronto encontramos en leyendas, en otras historias, ya sea cinematográficas, literarias, etcétera, esos personajes que de pronto, pues, alguien más cuenta su historia, alguien más habla por él, creo que como lectores sí nos empieza como no sé, a picar el gusanito de decir, pero ¿qué es lo que dice el personaje? ¿Qué es lo que piensa el personaje? ¿Qué es lo que siente el personaje? ¿No? ¿Por qué asumimos? Porque es parte de la naturaleza humana, ¿no? Asumimos, prejuzgamos y etiquetamos. Entonces, ese cuento también para mí fue uno de los más importantes de escribir, y justo que no fuera muy amplio, sino como muy concreto, pero invitar como que esta parte, ¿no? Y al final de decir, pues quién sabe quién está loco, ¿no? Porque pues eso es lo que ellos piensan, y al final del día yo tengo un secreto y yo necesito que no se sepa, pero como que darle esta parte de voz, de decir, ok, a ver, las cosas otra vez, ¿no? Ni son como uno piensa, pero pues tiene derecho a contar su versión y a hablar, ¿no? Si convence o no convence a la gente, eso es lo de menos, pero finalmente que tenga ese derecho a decir, a ver, ni estoy loca, ni tienen por qué estarse metiendo en mi vida, punto. Pero fue un cuento que también disfruté escribir, ¿no? Y bueno, otra vez de esas leyendas, o chismes de pueblo, ¿no? Mi papá es originario de un pueblo muy pequeñito, entonces de repente, así como que esas cosas, esas historias que cuenta de, fulano de tal, que no sé qué, muchas de esas cosas sí las tenía, de pronto yo decía, eh, inserta aquí meme ese que se está agarrando el cabello de, necesito escribir sobre eso. Entonces, hubo muchas que como que no me salían, como que intentaba plasmar y decir, no, creo que no tiene la suficiente fuerza o no es su momento. Pero hubo otras que afortunadamente pude desarrollar muy bien, o al menos pude encontrar las palabras, y el resultado es, por ejemplo, Cuijitas, que es el cuento con el que abre la antología, y otro de estos es La Loca, ¿no? Por citar algunos ejemplos de historias familiares. Sí, que es muy chévere porque entonces te permite, son cuentos que te permiten imaginar. Yo ya pensaba como, "Ay, yo siento que si la loca deja de hacer su ritual, algo malo le va a pasar a este pueblo. La loca los cuida de algo, yo lo sé. Entonces no te dice nada de eso, pero te puedes armar todo un panorama y eso creo que es lo que tiene mágico la literatura. Y como decía, sí, los cuentos que a mí más me llamaron la atención definitivamente fueron los que estaban atravesados precisamente por esto que yo te digo de, yo me podía imaginar en mi cabeza los pueblitos y me podía imaginar a la gente encendiendo las velas y saliendo a hacer los rituales al parque principal, la preocupación de una familia cuando algo malo entra a su hogar y la transformación, la necesidad de volcarse hacia el mundo mágico para solucionar conflictos que han llegado a través del mismo mundo mágico, como en este primer momento que vemos que ella tiene que hacer un ritual para que su hijo se transforme y termine derrotando a esta entidad que entró a su casa y que ya su familia definitivamente pertenece a esta otra deidad que termina ayudándoles a solucionar el conflicto.
y está narrado con tanta naturalidad, los hijos son personas normales, aunque tienen ciertas cualidades, me gustó mucho eso de cómo se sentía la gente como un elemento, como, porque yo sí creo que nos sentimos como elementos, todos somos diferentes en ese sentido, no todos somos, digamos, fuego, ni agua, ni aire, y ahí juegas con eso y lo metes dentro de una cosmovisión, te permite ver un mundo muy amplio en un espacio muy pequeño. Eso me pasó con uno de los cuentos que se llama Mercadillo de Hechizos, Mercado que de Chile. me parece precioso, 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 precioso. Es un cuento que te atrapa, como que se detiene el tiempo en una vibra mística absoluta y el recorrido del personaje principal atrapando sensaciones, olores, colores para fabricar precisamente lo que necesitan sus hechizos, me pareció una forma muy bella de como destabuizar, quitarle el tabú a lo que puede hacer una bruja, ¿sí? Entonces no la pones a ir a recoger niños, ni patas de araña, ni, sí, ni nada, ninguna cosa grotesca, la pones a atrapar el olor y la sensación de las mandarinas, de las flores, del sol que le llega, porque me encantó eso. Yo creo que ahí conectaste conmigo absolutamente, porque hay un día, como un momento del día que, no que es la mañana, pero la mañana tardía, que va siendo tipo 9 de la mañana. Yo vivo en una ciudad que es fría y cuando yo salgo a esa hora hay un solecito, pero un solecito absolutamente espectacular, que es como tibio, que no quema, que te abriga y la pones a caminar precisamente en un momento del día como que tiene esa sensación y ella está preparada y lo va agarrando con las manos y me pareció una sensación tan impresionante. Yo dije, si yo pudiera recogería también justamente esa sensación calentita de la mañana, la agarraría y la guardaría en un frasquito para cuando me sienta triste o algo así, pudiera abrirlo y decir como, "Ah, recuerdo ese momento del sol de la mañana". Entonces me pareció una forma muy especial de conectar la recolección de ingredientes para hacer la magia desde, desde la belleza estética, desde la posibilidad de verlo como un acto mágico en sí, no como algo hostil, ¿cierto? No estoy atacando a nadie, por el contrario, voy por la vida caminando mientras recolecto, mientras busco la manera de y continúo mi camino. Me pareció precioso, que tiene todos los elementos justos y es como si te detuvieras en una burbuja, ¿no? Para mí no termina de cuadrar en un género esa historia, porque puede ser perfectamente fantasía, pero también puede ser realismo mágico, ¿sí? Entonces tiene muchos elementos y es una historia que creo yo que podría leer todo el mundo sin ningún problema y hacerse una visión de la magia un poco más cálida, más alegre, más bonita, más dulce, creo yo. Es divino. Muchas gracias. Fíjate que justo ahorita que hablas de este cuento, efectivamente, en ese cuento en particular, era para mí muy importante como que tratar de transmitir ese tema de olores, de emociones y demás. Y creo que algo, bueno, algo que siempre trato de incorporar en mi escritura es justo esto, la percepción de emociones. Mis cuentos tienden a ser muy sensoriales, o trato de que sean muy sensoriales, precisamente porque como lectora, lo primero que yo tengo es esa parte, ¿no? Creo que como lectores siempre nos estamos emocionando o enojando o llorando con la trama o los personajes, pero para mí es yo como lectora disfruto mucho esta parte cuando realmente, no sé, te están describiendo a lo mejor la lluvia o el frío o el aroma, el petricor, entonces cuando realmente tú lo estás percibiendo como lector, entonces en mi escritura como que de algún modo trato siempre de volcar esa parte, ¿no? Que sea muy, muy sensorial para que sienta lo que tenga que sentir, ¿no? Si es miedo, si es emoción, si es como que este apapacho, en fin, ¿no? Entonces, incluso hasta cuando escribo un poco sobre lo crudo que puede ser, ¿no? Sobre el dolor que nos puede estar transmitiendo. Por ejemplo, en Beguinas, que es un cuento que también disfruté mucho escribiendo, el tratar también de que se sintiera esa parte de, es que siento el dolor, ¿no? Digo, el mismo personaje tiene esa capacidad de poder percibir el dolor, ¿no? Es lo que le da la capacidad para poder desarrollar su magia.
pero para mí también es muy importante que el lector, sin que se sienta triste, pero pueda también percibir esa parte, ¿no? Y debo decir que en ese cuento hay un crossover de uno de los personajes, que es otro cuento que escribí, por supuesto no está en esa antología, porque La bruja es Tancredi y es un cuento que así se llama, Tancredi, que está publicado en una antología que se llama Nosotras, que fue editada en el 2021 por Especulativas. Entonces, este, cuando hago como que ese tipo de crossover y menciona a Tancredi, de verdad que cuando yo le estaba escribiendo me emocioné mucho, decir, Tancredi. Entonces, porque es un personaje al que le guardo mucho, mucho cariño. Entonces, de pronto como que esta relación con mis personajes, con mis cuentos, es para mí muy, muy, muy especial, ¿no? Y la verdad es que como escritor me llena de mucha emoción, así siento el solecito tibio, el que tú me digas, es que yo lo leí y pude sentir esa parte también. Sí, yo creo que tiene que ver con las relaciones que uno entabla con la literatura. A mí, yo como que yo estoy dividida entre mis gustos literarios, a veces soy muy cuadriculada, muy filosófica y me gusta leer un poco más esta rama digamos, de lo realista y otro tipo de cosas, ya, los sufrimientos del mundo. Pero está mi otra parte que es completamente dedicada a todo lo más fantástico. Me gusta muchísimo la tradición oral de las historias latinoamericanas. Colombia también es un país muy rico en mitologías y leyendas y esto siempre me ha interesado mucho porque digo, tiene que venir de alguna parte y cuando las personas empiezan a ficcionar, te llenan esos vacíos que a veces la historia no puede llenar, porque la historia se perdió, porque se fue, porque no, este continente no fue el vencedor en la batalla que borró muchísima de esa historia. Entonces se escribió de otra manera. Y cuando personas que tienen acceso a este conocimiento deciden ficcionarlo, mezclarlo y darte, no sé, una solución a esa zozobra que uno tiene respecto de el origen de muchas de las cosas, es muy gratificante y yo me lo disfruto mucho. Es de mis cosas favoritas, creo yo, cuando logro encontrar una buena narración, porque también creo que depende mucho de la forma en la que esté narrado, que te guste o no te guste. La habilidad del escritor para convencerte de la realidad que te está mostrando, porque eso es muy importante. Por eso te digo que considero que es un fuerte tuyo. El conocimiento que tienes y la forma en lo que lo utilizas. Me gusta mucho que se siente como no como sentía yo como que no había un misticismo falso, una brujería falsa, así, en donde estuviera impostada, ¿no? La imagen de brujería más común que se conoce, de Punta Caldero, bueno, ya la bruja tradicional, sino que rompes con eso y creo que tiene que ver más con la simpleza de las personas que practican algún tipo de arte que tiene que ver con la brujería. Es la normalidad de una persona que hace esto además, ¿no? Que es como, sí, soy una persona normal, pero que hago combinaciones de hierbas, hago combinaciones de cosas y mi vida está atravesada por eso. No es como una eventualidad, sino que sumerges este trabajo en lo cotidiano y es como el poder que tienen muchas de tus historias. Es como, sí, en la vida normal, ahí están. Mientras tú no te das cuenta, no están haciendo alguna cosa extraña, están viviendo. Están yendo al mercado a comprar sus cosas. Esas son las brujas, esas son las mujeres que se dedican a hacer esto. Esos son los nahuales, ¿cierto? Son esas personas que están atravesadas por la magia, son normales y que utilizan estos dones en momentos en los que lo necesitan para seguir con su vida. En fin de cuentas, mantienes una línea de lo cotidiano, al menos en estas historias, y creo que es lo que le da como congruencia. Todas las historias que están relacionadas con la magia están cimentadas sobre un concepto de lo normal, de la cotidianidad, y lo hace súper especial para mí, precisamente que no esté puesto como en un limbo, como en todo este acontecimiento, una bruja, entonces todo se derrumba por el hecho de la figura malvada y horrible, que siempre se asocia con las brujas y por tanto con las mujeres, que somos personas terribles y ese tipo de cosas, ¿no? Me parece muy especial, pero también hubo otro cuento que me gustó mucho y que rompe con todo esto y que está ubicado tal vez en el otro extremo, pero no porque la temática no sea similar, sino porque el género.
que es el cuento de ella, que es precisamente el de la fosa y todo este acontecimiento que ya está más enmarcado como en lo cotidiano, pero ya juegas con el terror. Aquí sí realmente da miedo la historia, pero también tiene para mí un simbolismo femenino muy importante, porque juega con la figura precisamente de la violencia que sufren las mujeres y esa necesidad de encontrar de alguna manera justicia o redención por el mal que le han hecho a los cuerpos de las mujeres. Es muy simbólico que entre toda la pila de mujeres asesinadas haya una que precisamente decide levantarse en medio de todas y emprender la pelea, que puede ser sangrienta del otro lado, ¿no? De quienes están revisando, pero que se vuelve precisamente ese grito de decir, bueno, esto es un tema del que tenemos que estar hablando. Y yo lo voy a hablar enmarcado en el terror, enmarcado precisamente en la cultura popular que conozco, ¿sí? Ese me encantó, me pareció terrorífico. Me recordó un poco a una película que vi hace mucho tiempo, pero que creo que es como oriental, no sé si japonesa, o sí, creo que sí, japonesa, precisamente de una muchacha que es abusada y que termina como sujeta hacia a uno de los chicos que precisamente propició eso y que anda todo ahí que pesa, ajá, y ahí va toda, me hizo recordar, entonces eso ya le pone a uno una idea mental y también me imaginé a esta muchacha así andando encima de todas estas personas tratando de, no sé, también de entender un poco las circunstancias que le tocaron a ella en la vida. Yo no creo que aunque el personaje haya hecho cosas malas, yo justifiqué todo completamente. Yo creo en ti y creo que mereces redención. Creo que todas sabemos que muchas mujeres han atravesado por esto y las personas que hicieron eso siguen ahí libres, la justicia es negligente. Creo que por eso precisamente los encargados de revelar las cosas son quienes pagan, en este caso, los platos rotos, porque los encargados de llevar dicha justicia son negligentes. No están haciendo su trabajo. Hay un hueco en la justicia, entonces me parece no solamente una historia de terror que es buena por ser terror, sino que me parece muy simbólica para mí como mujer, porque creo que tocas un tema muy importante y haces una crítica a través del terror. Entonces, eso me gusta porque creo que se enmarca en el género del nuevo terror latinoamericano, que toma el dolor que se sufre en Latinoamérica y lo convierte en terror. Entonces, por eso también es un cuento que me gustó mucho. Qué bueno que lo disfrutaste, muchas gracias. Efectivamente, también un poco era la tónica de darle voz a quien no escucha. Debo comentarte que esta historia surge de una plática con peritos y pues me cuentan una historia en donde se encuentran a alguien y de repente pues ahí les da un sustillo, ¿no? Entonces obviamente hago yo todo pues ahí el desarrollo y demás y también era por ejemplo, la forma en la que se expresa el policía, ¿no? Sí era para mí muy importante utilizar ese argot y justo plasmar ese pensamiento, porque es un pensamiento muy común y ahí venía también la parte, al momento de escribir ese cuento, pues venían las dos partes, ¿no? La escritora y la abogada. El justo estar escuchando constantemente cómo se revictimizan a las mujeres, a las víctimas y se les está culpando, ¿no? Entonces de pronto como que ese señalamiento y esa acusación que hace del policía y esas palabras así tan dichas al aire, para mí era muy importante el hecho que hoy odiaran de pronto al personaje, ¿no? Es decir, odiaran al personaje y les diera hasta gusto el final. Entonces, porque pues para mí era muy importante de pronto decir, en algún momento tiene que conseguir justicia, ok, a lo mejor es un tema de venganza y la paga quien no la debe, pero con alguien se va a desquitar, entonces, porque al final del día, ¿por qué tenía que padecer esa situación, no? Entonces, yo recuerdo que hace tiempo, en alguna entrevista que me hacían sobre este cuento de Tancredi, y que está disponible en esta página de especulativas, cuando puedan leerlo, ojalá les guste, hablaba precisamente sobre ese tema de cómo algo que me gusta mucho de la fantasía y de la ciencia ficción es que justo en estos imaginarios te permite el poder dar un poco de justicia a lo que la realidad no nos permite, ¿no?
O sea, en estos ámbitos de la literatura, pero concretamente de la fantasía y de la ciencia ficción, sí podemos cambiar el destino, podemos cambiar las cosas y decir, ok, aquí sí le podemos dar justicia. Entonces, aunque esta historia de ella surge de una plática entre peritos y de un hecho lamentable que realmente ocurrió, para mí sí era importante el decir, tiene que encontrar voz esta mujer, ¿no? Pero ¿sabes qué? No lo voy a pintar de fantasía bonita ni de ciencia ficción. Sí quiero que sea algo terrorífico. Vamos a jugar con fantasmas y no es un final bonito, pero al final del día sí darle un poco de voz y tratar a través de la literatura que de una u otra forma encuentre un poquito de justicia. Unos van a decir que es venganza, está bien. No, a mí, ¿sabes por qué me encantó? Porque recientemente traté de hacer exactamente el mismo ejercicio que tú haces en esta historia, pero creo que tal vez es por mi inexperiencia, pero recibí una crítica que decía que como que mi discurso era progre. Me dejó pensando mucho precisamente porque lo que yo trataba de hacer era que una mujer que había sido víctima de abuso dentro de la institución de la iglesia, pues tomaba venganza un miércoles de ceniza y mataba a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí era como necesario encontrar precisamente ese equilibrio que no se encuentra en el mundo. Creo que no hacía mucho había visto precisamente una noticia de un sacerdote que no había sido procesado nunca, que lo habían movido de lugar en lugar y a cada lugar que iba abusaba de niñas y abusaba de niñas y abusaba de niñas y niñas que ya eran adultas veían como el mismo sacerdote aparecía nuevamente 20 años después en las noticias, abusando de otra niña en otro lugar después de que ellas ya habían pasado por eso hacía tantos años y no lo recordaban y les parecía inaudito que siguiera sucediendo, como con todo ese sentimiento, como que traté de expresarlo a través de una historia que buscaba eso. Y para mí no era algo que se tratara de venganza ni de incitar a nadie a un acto violento, sino de que al menos en la literatura se pudiera encontrar un poco de equilibrio en estas situaciones desequilibradas del mundo. Lo que yo creo es que tú juegas con un elemento muy importante ahí y es como precisamente esta figura desagradable del policía, juegas con ese elemento precisamente para que el lector no sienta como problemático, sino como poético el hecho de que esto suceda. Es como, ¡ay! Uy, este horrible se lo merece y creo que es precisamente apelar a esas intuiciones que tenemos los lectores de que de alguna forma, yo lo digo por mí, no sé los demás lectores, creo que tenemos un sentimiento humano que nos lleva a querer eh, que las cosas tengan un cierto orden ya establecido, ¿no? Que los malos paguen y que los buenos logren algo positivo. En este caso, si el bueno termina siendo una chica fantasma horrible traída del más allá, que está toda destruida y que termina aterrorizando y tratando de acabar con todo el mundo. Para mí ese es el personaje bueno y el que merecía redención ahí, pero es precisamente porque juegas con la contraparte de decir, es que, ¿sabes qué? Puede haber algo peor que un fantasma enojado. Es una persona que vive en el mundo real y eso te permite como lector que tengas esa esa duda moral de lo que está bien está raro, pero creo que está bien, ¿sí? Que es merecido, que es justo. Y eso es un elemento que me gustó mucho porque no solamente tomo el cuento como algo disfrutable, sino como un ejemplo literario de cómo lograr algo que me propuse lograr en otro momento y que tal vez se transforma y termina teniendo una voz de denuncia muy directa, termina teniendo una voz de denuncia muy clara que puede ser incómoda para el lector porque se siente incitado no tanto a un dilema moral, sino más bien a un impulso de venganza, que se ve mucho más explícito y que tú al jugar con esos elementos lo equilibras. Entonces vi y dije, bueno, esta persona sí logró hacer una buena ejecución de este tipo de precisamente de no sé, de metáfora, de denuncia, pero una denuncia sutilmente organizada y me gustó mucho. Entonces encuentro en este cuento como una ruta de solución a un conflicto que ya había tenido dentro de mi escritura y que te conviertes precisamente en ese alguien en quien encuentro una solución. Y eso me gustó mucho.
Qué bueno que lo disfrutaste, muchas gracias. Y bueno, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Para mí lo importante de ese cuento era visibilizar otros aspectos o jugar con los personajes, darle voz. Y en este cuento en particular no me interesaba que hubiera un final feliz, ¿no? Sino que fuera incómodo. Incómodo de decir así como que, ay, pero ¿por qué al final esto? ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué tuvo que, no? O sea, ni modo, ni modo. O sea, sí, yo quise darle justicia, pueden verlo como venganza, no importa, pero te genera incomodidad. Pero además esta incomodidad tiene este doble juego, ¿no? Así de, si ubicas que tiene su origen, por muy fantasioso que sea, tiene su origen en algo que está pasando en la realidad. Entonces, si te incomoda, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para que ya no se generen estas cosas, ¿no? Exacto. Entonces le encuentro una muy buena ejecución en ese sentido, digo yo. ¡Qué bien! Me gusta. Bueno, quería hablar de otra de las historias, que es, espera, acabo de tener un lapsus mental. La de Mambas Violetas, que en Ah, este cuento sí le encuentro un tinte ya mucho más feminista, ya está más consagrado, se nota la preocupación por... eh, como por la reconstrucción, también está un poco organizado, digamos, en el futuro, más ciencia ficción, podría decirse. Eh, es un cuento que me gusta precisamente porque lo considero un riesgo. Yo no sé, siempre siento que las mujeres feministas incomodamos en todo lado y más cuando queremos hablar de feminismo. Si te subes en el barco del feminismo y empiezas a teorizar y empiezas a investigar un poco, te das cuenta que luego empiezas a incomodar en todos los lados. Empiezas a llegar y todo el mundo es como... Entonces me gusta precisamente que tomas el riesgo de decir, bueno, se va un nuevo gobierno, vamos a erradicar un problema específico, le pones nombre, lo pones en contexto, ¿sí? Lo esbozas como un problema, enmarcas una solución, una solución que proviene del pensamiento femenino, que es como ese aire de lucha que todas en el fondo las feministas andamos buscando, de que el mundo sea un poco más equilibrado con nosotras y que se eliminen violencias absurdas de las que estamos siendo víctimas, y entonces lo consideraba yo un riesgo, ¿no? Es decir, es ese tipo de historias en donde como que decides responsabilizarte de un montón de cosas, son los que uno dice, ay, puede ser que con esta historia precisamente como que la gente se sienta como, ay, no, esto es muy feminista, esto es, sí, muy exagerado. Y esas son las cosas que a mí me gustan. Cuando yo siento que va a ser una historia que precisamente incomode y fastidie la cotidianidad machista y normativa de la sociedad, digo, es una persona que me cae bien, me agrada porque tiene esa energía de salir a precisamente tratar de dar una solución, porque si bien también se propone una solución, se propone un gobierno integrado por más mujeres en donde tengan muchísimo más poder de elección precisamente para tratar de solucionar los problemas que no se han solucionado, porque sigue existiendo una forma de gobierno absolutamente patriarcal y que termina volviendo a todo un círculo. Incluso la misma historia habla de cómo el balance empieza a ir cayendo otra vez y que si se descuida ese proceso que se ha dado, es muy fácil retroceder. Entonces pienso que hay mucha teoría feminista dentro de como de la estructura de este cuento, no tanto de la estructura, de la esencia, de lo que quieres contar, pero lo pones en otro lado que también es divertido, ¿sí? Que también al ser muy ficcional te disfrutas el proceso, no es como leerte pues un libro de teoría feminista, pero trae todos los elementos dentro. Y eso es algo que me pareció también muy chévere y también lo encuentro precisamente como un referente de cómo hablar de ciertos temas que son incómodos a la sociedad y de tratar de meterlos de forma bien en la literatura. Eso encuentro, si logras mezclar un mundo ficcional en el que hay participación de mujeres, en el que se abordan estos problemas como la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el feminicidio, me encanta que le pongas feminicidio, a mucha gente le incomoda profundamente la palabra feminicidio, no sé por qué. Entonces, pones todos estos elementos acá y construyes una historia. Y a mí en lo personal me agrada mucho y creo que muchas mujeres que leemos nos encanta ver ese tipo de historias porque es decir, esta escritora ya
nos muestra su carácter cuando decide en este tipo de antología tomar este riesgo y decir, voy a decir cosas, y cosas que a esta sociedad le incomodan. Entonces también me pareció un cuento muy, muy, muy chévere. Fíjate que cuando escribí ese cuento, ahorita no me acuerdo por qué, pero yo estaba muy enojada, estaba muy molesta por un tema de trabajo procesal. Entonces, en mi día a día como abogada, yo tengo que atender precisamente muchos temas de violencia familiar. Entonces, obviamente, otra vez, ¿no? Decir, ¿cuál es mi refugio? La literatura, la escritura. Así que, digo, por supuesto que me robé el color, tenía que ser morado, porque al final del día hay un referente pictórico simbólico importante. Entonces, pero no solo quería yo construir una historia en donde, ok, nos estamos quejando otra vez, nos estamos inconformando otra vez. Creo yo que si ya vamos a entrar en este tema del imaginario, pues otra vez podemos imaginar soluciones. Entonces, sí quería yo precisamente decir, bueno, pero ¿cuál sería la solución? No te quejes nada más, no nada más saques este, pues el enojo y la frustración y demás, ¿no? Sí se vale que se quede en eso, en inconformidad, pero yo quería ir un poco más con esta historia de decir, ok, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Y que no sea otra vez, yo también me erijo como un tribunal opresor y entonces el rechazo al género masculino, ¿no? Porque también creo que es otra de las vertientes en donde de pronto se va perdiendo este ideario del feminismo, ¿no? No se trata de ir en contra del hombre, sino de ir precisamente buscando este reconocimiento de la mujer. Entonces, pero sí quería yo como que ir construyendo esta parte, ¿no? Entonces, ya cuando lo terminé dije, sí dudé un poco en ponerlo, de decir, creo que se sale un poquito, pero dije, es mi cuento, si no les gusta ni modo. O sea, si me dicen, esto ya no va, no será el primero ni el último cuento que me rechacen, punto. Entonces, por eso es que decidí integrarlo y sí, creo que es un poquito como que da ahí esta ruptura, ¿no? De pronto como que va, pues tranquila la antología y de pronto se cuenta así como que paz, el mazazo, ¿no? Como el de la sahumadora, ¿no? Que también puede ser un poco violento, pero pues bueno, a veces son necesarias, sin que sea esto una apología de la violencia, pero a final del día a veces hay que tomar ciertas medidas desagradables. Sí, además yo creo mucho en que estamos en un buen momento para, extrañamente, anoche pensaba en eso, que estamos en un buen momento para ser mujeres escritoras latinoamericanas. Se están abriendo puertas para nosotras, están habiendo transformaciones que otras mujeres no tuvieron cuando escribieron, y todas estas historias que venían precisamente de nuestras luchas internas, de nuestros enojos, de nuestras posturas políticas, de los movimientos en los que nos enmarcamos, no era muy fácil que fueran visibilizados o aceptados. En cambio, en este momento se están pegando mucho de la bandera de, ay, sí, eso es verdad, se están pegando mucho de esa bandera, pero yo no lo encuentro como algo negativo en este punto. Si las editoriales están subiéndose en el barco de las mujeres en la literatura, pues una está dispuesta a subirse. Y creo que este tipo de riesgos precisamente se pueden convertir en algo novedoso. Decir lo que nadie más quiere escuchar se convierte en algo revolucionario, y creo completamente en nosotras escribiendo lo que nos interesa y sin tener miedo, sin tener ese miedo de decir, oh, qué susto, que me lo saquen, que no cuadre, precisamente porque estoy expresando parte importante y fundamental de lo que soy como mujer. Creo que es un buen momento para hacer eso, para tomar esos riesgos y decir, bueno, vamos a hablar de estas cuestiones, porque ahí siguen, ¿sí? Ahí están. Siguen estando en el mundo y siguen estando camuflados en muchísimos lados, en donde todavía está normalizada la violencia. La gente no nota, que no logra distinguir qué es violento y qué no es violento, y en un punto me di cuenta de eso. Uno a veces habla muy desde su privilegio, entonces piensas que es muy sencillo reconocer la violencia desde el punto en el que estás, porque pues has tratado mucho tiempo de identificar qué es violento y te has alejado de ello. Pero hay en otros espacios en donde la violencia y la vida están así, súper unidos, y creo que la mejor manera de llegar es a través de la literatura, a través de una historia, un libro que termine rodando y termine en las manos de alguien que diga, ¿en dónde estoy? Puedo reconocer ciertas cosas a partir de la literatura,
y creo que nosotras estamos como escritoras subidas en ese barco y me alegra mucho precisamente encontrar estas historias tuyas en las que puedo rastrear precisamente esta energía de mujer fuerte, de mujer capaz, que no tiene miedo y que tiene muchas cosas para decir, que está enojada, que tiene soluciones. Creo que puedo notar eso a través de muchas de tus historias, porque hay muchísimas protagonizadas por mujeres, en donde la figura, por ejemplo, del náhuatl, del animal mágico, es la mujer simplemente. No hay necesidad de hablar mal de ningún otro, pero pones como protagonistas a las mujeres y eso le ocurre a ellas y encuentran soluciones y son mujeres sumamente sanadoras, sumamente resolutivas, ¿sí? Van arreglando o desarreglando todo, tomando acción. La mujer se ha considerado como una cosa pasiva, ¿no? Entonces de nosotras se encuentran como, ahí estamos quietas esperando algo, que algo suceda. Lo que veo como a lo largo de toda tu antología es como la mujer que se moviliza, que está todo el tiempo generando situaciones, desarmándolas y creándolas. Y eso me encanta porque siempre quiero encontrar como la representación de las mujeres reales en la literatura, que estemos más incluidas, que nos consideren más lectoras, que sí leemos, que las mujeres sí estamos leyendo y leyendo a otras mujeres. Me gusta leer resto de mujeres y me encanta eso, que me estén conversando a mí. Yo siento que tú me conversaste a mí. Tú eres de otro país, sí, eres de otro lado, tenemos diferencias de edad, de cultura, pero yo sentí que con esta historia tú me hablaste a mí, que me dejaste esa semillita de cosas que tú crees y que tú piensas y que las trasladas a tu literatura y me llegan, las tomo y las agradezco. Y creo que por eso me ha gustado tanto esta antología. Gracias, gracias. Creo que como escritores siempre de algún modo, obviamente todos escribimos para que nos lean, una, dos personas o muchas, pero al final del día no solo escribimos por la necesidad de plasmar algo, de crear cosas, de construir o incluso de hilar ideas, ¿no? Sino también lo hacemos con la esperanza de que una, dos o dos personas o muchas nos lean. Entonces, creo que cuando un lector nos dice, lograste conversar conmigo, lo sentí, sentí que me escribías a mí, quizá. Es una parte muy, muy bonita, muy interesante, porque, por ejemplo, como lector, cuando yo leo algo y siento que ese es mío y digo, ay, es que esta es mi vida, ¿no? Esta es mi historia, ¿no? Y realmente como lector admiras a esa persona y te encanta el estilo y demás. Entonces, la verdad, cuando te dicen eso, que como escritor pudiste quizá transmitir un poco esa sensación que tú has tenido como lector, la verdad es que te llena y dices, bueno, no escribo tan mal entonces. Claro, y uno como lector siempre está también emocionado de que lleguen cosas con las que se conecte. A veces hay rachas de mucha desconexión. Entonces a mí a veces me agarran rachas de libro tras libro y nada, y yo no, esto no va conmigo, ¿qué pasa? Sí me llegan esas rachas de decir, ¿será que el problema soy yo? Porque a veces uno lo que hace es culpar al otro, ¿no? Este escritor no escribe bien. Porque yo como lector entonces tengo la fórmula ideal de qué es la buena escritura, desde mi subjetividad absoluta, atravesado por mis gustos y por mis rayas mentales y digo, no, esto no es bueno. Cuando puede haber alguien enseguida que está leyendo el mismo libro y le está pareciendo fantástico. Entonces uno lo que agradece es precisamente caer en esos lugares en donde dices, sí, me emocioné, me pareció rico de leer, qué bueno, porque de eso también se trata la lectura. Se trata de el disfrute que puedes encontrar y a veces navegando entre tanta cosa llega la frustración de no encontrar ese algo con el que uno se siente, ay, qué bueno, que vuelve a reconectar con la chispa primera de la lectura, ¿no? Que es la fascinación, que es perderse en las páginas, que es como, ay, sí, qué rico, me está contando algo chévere. Es como que esa gratitud también de uno como lector, de caer en cosas como dices, ay, qué chévere, qué rico, qué rico. También me merezco no padecer la lectura, porque a veces padece uno la lectura, está leyendo y uno dice, ya empecé este libro, ya échale ganas para llegar al final, está todo forzado, pero uno hace el esfuerzo por no abandonar, por no dejar tirado, pero entre todo ese sufrimiento aparece de repente algo que te hace estar leyendo ahí como qué emoción. Y entonces te agradezco, me encanta conocerte, me encanta que estés aquí
y conocer un poquito de tu literatura. Muchas gracias, pues, de quien está doblemente agradecida precisamente soy yo, no solo por la invitación, sino por la lectura, pero no solo una lectura superficial, o sea, me vas contando lo que te gustó, las historias y todo, y la verdad es que a mí me reconforta el ver que realmente te haya gustado, que te haya dejado algo. Entonces, lo primero que te tengo que agradecer es eso, que lo hayas leído, que me hayas leído y que hayas tenido ya hemos tenido esa previa conversación. Bueno, también me gusta recordarles a mis escritores que este es un espacio para la promoción literaria, así que si quieren compartir sus redes sociales o una plataforma en la que ustedes suban otro tipo de contenido, si en la ciudad en donde ustedes están ya están los libros, si están en alguna librería, si ustedes lo tienen directamente, pues aparte de la plataforma oficial del Grupo Editorial Letras Negras, que se hacen envíos nacionales e internacionales, entonces el espacio para la promoción es ahora. Pues bueno, pueden adquirir mi libro con la editorial. Ahorita todavía estamos en pláticas, se quedan algunos espacios en México para que pueda llegar físicamente y sea un poco más fácil la adquisición, pero mientras tanto lo pueden adquirir con la editorial. Y bueno, en mis redes me encuentran en Instagram como La Bruja y sus libros. Ahí me dedico a hablar precisamente de la promoción de lectura, hago dinámicas de escritura y justo estoy comenzando un proyecto en Facebook de un círculo de lectura para leer mujeres que se llama La Sociedad Literaria de las Brujas. Así me encuentran en Facebook y pues bueno, justo la intención es dar mayor visibilidad a la escritura de las mujeres clásicas, contemporáneas, noveles, todo lo que podamos precisamente leer y conocer acerca de las escritoras. Y pues bueno, ahí andamos haciendo dinámicas, tallereos de literatura gótica, de literatura de ciencia ficción. De hecho, estoy preparando un taller de literatura de fantasía con Úrsula K. Le Guin, bueno, no con, relacionada a Úrsula K. Le Guin, a Liliana Bodoc. Ay, se me fue ahorita el nombre porque lo voy a hacer con 3 escritoras y pues bueno, trabajando ahí mis siguientes libros, va a ser, la intención es que sea sobre fantasía, por supuesto va a haber brujas y otra antología de cuentos. Ay, no, qué chévere saber que llevas todos esos procesos. Me gusta mucho vincularme a procesos que tienen que ver con el impulso a las mujeres en la literatura, no solamente porque me gusta impulsar a otras mujeres, sino porque también me gusta sentir precisamente el acompañamiento de las otras, poder tener con quien compartir lo que uno escribe y no sentirse como tan solo y fuera del lugar. Me gusta mucho. Te agradezco muchísimo por estar acá. También agradezco a las demás personas que están aquí viendo esta entrevista. Un gusto tenerlos. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima.